recurso para comunicarnos, un recurso para coincidir. Y que si uno tiene, por ejemplo, estos pensamientos de pasado y de futuro, se sana conociendo la verdad, ¿bien? Conociendo la verdad de que solamente existe el presente, solamente... Sí, y que se necesitan esos dos en cuanto a que si bien existe ese tiempo cronológico, que es más una herramienta económica, porque tenemos que ser sensatos para que puedan funcionar la vida en este 3D, se necesita claramente el calendario, las citas, controlarte las horas de labor, porque pues necesitas recursos para poder generarte, digamos, la vida en el mundo real, pero que a veces esa dinámica del día a día trae muchas angustias que sin duda alguna podrían ser sanadas o podrían ser superadas si se tiene esta conciencia del tiempo que nos estás explicando, el tiempo espiritual, donde no, nada se pierde, no pierdes tiempo, es básicamente todo parte de un aprendizaje, no estar viviendo atrapados en ese tiempo de supervivencia del cronos de hoy es la fecha tal, del día tal, y es la hora tal, y tengo que correr porque tengo que entregar, sí que lo tenemos que hacer, obviamente, porque todavía no le evitamos, todavía estamos viviendo acá, pero que en esas angustias del día a día sería más fácil navegar en ellas con la mente liberada, teniendo en cuenta que hay algo más allá que se llama conciencia o vivir en conciencia, Mariano. Claro, eso es lo que se llama el famoso discernimiento. Bien, saber que el tiempo, como tú mencionabas, nos sirve para organizarnos, para mantener nuestro trabajo también, porque tiene un horario, para comunicarnos. Hoy, por ejemplo, empezamos en un tiempo, estamos en un día, pero claro, cuando uno ingresa en las angustias, como tú mencionabas, en las ansiedades, es porque perdió el discernimiento, perdió la conexión con el tiempo esférico, se olvidó la verdad. Por eso hay que recordar estas cosas. En realidad, claro, se fue por el tiempo cronológico, por la creencia en el futuro, la preocupación en el futuro y el pasado, y que perdí la adolescencia porque ya no la tengo más, perdí la salud, que pasó hace un tiempo y ahora me preocupo por lo que nunca ocurrió, o que tengo miedo que me pase esto, y claro, la persona perdió el discernimiento de que solo existe el ahora, y la teoría del tiempo llevó a la persona a apegarse a esa idea y creérsela cuando en realidad se creyó algo falso. Total. No sé si está claro, Sandra. Está clarísimo, o sea, es que me llegó como, estaba aquí pensando mientras te escuchaba, yo como que, ajá, eso fue tal cual. O sea, como que también la conciencia, yo sé que a ellos les está pasando, te acuerdas tal día que te pasó esto, perdiste la verdad, perdiste la conexión con, ¿sí? Porque te dejaste llevar por esto de acá y probablemente por algunos de esos ítems de las falsas creencias que nos estás contando. Entonces, está clarísimo. Y me atravesó. Muy bien, me alegro mucho. No, a mí no. Pues me alegro que esté claro. No sé. Después cada uno esto lo trabajará, ¿no? Hoy estamos buscando respuestas, ¿no, Mariano? Así es, así es. Muy bien. Bueno, y el número 8 está relacionado con las principales variables de la materia son el tiempo y el espacio. Y el espacio, me acuerdo que algo habíamos hablado también en el programa anterior. El espacio también es una ilusión, y cómo se da esta ilusión en la vida cotidiana, el miedo y esta connotación negativa del espacio cuando la persona se apega a lugares, cuando tiene creencias fijas asociadas a esos lugares, el apego también a la cultura, y también incluso por miedo a lo desconocido, que es, según la psicología, uno de los miedos principales, ¿no? El miedo a lo desconocido. Quizás no se visiten ni se viva en otros lugares, ¿no? Yo conozco quizás muchas personas que no salieron de su ciudad en 70 años, ¿no? ¿Por qué? Y por miedo a lo desconocido, por aferramiento ¿a qué? Al espacio, ¿no? Entonces se quedan incluso... La connotación negativa del espacio es cuando te hace sufrir. ¿Te acuerdas que yo incluso también te contaba, ¿no? En Argentina ya llegó un momento que sí, bueno, los desafíos y los retos de desarrollar una profesión o estudiar o una vida en una ciudad caótica está muy bien, pero en algún momento me cansé, me harté. Y esto es lo mismo. Muchas personas, más allá de que sufren en un lugar,
con corrupción, con violencia, con inseguridad, con contaminación, con una economía, con mala gestión en líneas generales, se quedan en lugares inseguros, se quedan con mala calidad de vida, se quedan sufriendo justamente por eso, por el apego al espacio. O sea, ni siquiera, porque claro, todo esto está muy bien, esto que estamos haciendo, porque la gran mayoría de las personas todas estas ideas ni se las cuestiona. No, pues ni las conocemos, estamos aprendiendo contigo. Es que esto que ha pasado en los últimos 5 años, Mariano, es maravilloso. O sea, yo siento que hasta antes de 2020, yo les decía a los analíticos cuando hablábamos ahorita a final de año, que es que los últimos 5 años han sido maravillosos para conocer temas que ni siquiera sabíamos que existían. Por ejemplo, las heridas del alma, estos recursos de los que nos estás hablando hoy, del falso pensamiento, las falsas creencias que están ahí, porque estábamos así súper bien programaditos, como robotcitos, todos teníamos ya el guión de la vida montado y seguramente se había, digamos, estimado muy bien ese guión, y después de 2020 algo pasó con todo esto que vivimos, porque el mayor regalo que hemos tenido seguramente es que en estos últimos 5 años pudimos encontrar o descubrir herramientas que no sabíamos ni siquiera que existían. Estas preguntas uno nunca se las hace. O sea, uno está viviendo en ese cronos de sobrevivir, no estoy hablando desde la carencia de sobrevivir, no, sino de sobrevivir al tiempo, como que tienes que entregar tantos proyectos al mes, tienes que hacer tantas consultorías, o si eres CEO tienes que lograr la meta de tanto, y estás como en esa carrera contra el tiempo. ¿Sí? A eso a lo que me refiero cuando hablo de sobrevivir. No estoy hablando de la sobrevivencia, está muy dura, que sí que existen las miserias del mundo, sino el sobrevivir al tiempo, que nos desconecta completamente de este estado de conciencia que nos estás enseñando hoy con estos 24 puntos. Ahora sí te devuelvo la palabra. Sí, no, muy, muy interesante lo que mencionas, porque claro, luego del 2020 y esta especie de parate que tuvimos que hacer, ¿no? Mucha gente lo tomó como para hacer introspección, generó también muchas oportunidades también, entonces marcó, sí, estoy totalmente de acuerdo que marcó un antes y un después, porque uno cuando hace introspección y va hacia adentro y reflexiona, y a las personas que son muy, pero muy curiosas también y que les gusta aprender más y más y más cosas, no se quedan ahí y si tienen mucho tiempo entre comillas, ¿no? Para ir hacia adentro e incluso, claro, hay mucho más, tenemos mucha más, yo creo que con Internet hay mucha más cercanía, más allá que se necesita una conciencia, ¿no? Para atraer, que uno esté atraído hacia esas cosas, ¿no? Hacia estos temas. Pero es verdad que antes, no sé, hace una década atrás o 15 años atrás, si uno quería, no sé, escuchar una conferencia del Dalai Lama, por ejemplo, quizás si no tenía internet no lo podía hacer, ¿no? Y hoy por hoy, con internet tenemos mucha más cercanía para quienes quieran profundizar como estamos profundizando en el día de hoy. Bueno, el número 9 vendría a ser la culpa. ¿Bien? La culpa surge por pensar que algo que se hizo en el pasado, por eso ya estamos hablando de una combinación, ¿no? O sea, la culpa tiene ya el pasado impregnado. Pensar que algo que se hizo en el pasado puede tener el poder de afectarnos, ¿no? Es decir, la culpa se da con una combinación de 3 elementos. Darle vida al pasado, como dije antes, creer también en el daño, que era el primero, ¿no? Porque, claro, si tengo culpa es porque pienso que algo hice mal, ¿bien? Y si hice algo mal, lo malo lo asociamos con el riesgo, con el peligro, ¿bien? Cuando ya se deja de creer en el daño, ya no se cree en el riesgo, ni en el peligro, ni en el bien y el mal, claro. Y por eso también la culpa tiene la dualidad del bien y el mal. Entonces, resumiendo, la culpa tiene el pasado, la creencia en el daño y la dualidad del bien y el mal. Entonces, todo eso tiene que tener una persona para que cobre vida la culpa. Cuando cancela el pasado, cuando solamente vive en el presente, cancela la idea de daño, la idea de ser una persona vulnerable, y cancela también el bien y el mal, no puede sentir culpa. ¿Bien?
Y eso, obviamente, esto genera, se va el sufrimiento, porque la culpa, ya lo dirán las personas que están escuchando del otro lado, la culpa es algo que incluso nosotros en Occidente lo tenemos hasta por filosofías religiosas también, ¿no? El tema por el cristianismo, el tema de la culpa, ¿no?